Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre los 10 puntos claves que hay en el derecho mercantil. La primera pregunta es, ¿qué se entiende por comerciante? Que es uno de los puntos muy importantes que se da en lo que es el derecho mercantil. El concepto nos dice que se entiende como el intercambio de los bienes y servicios entre varias partes, o cambio de bienes y servicios de diferente a cambio de dinero. Un concepto clave es que el derecho mercantil es el conjunto de principios doctrinarios y normas de derechos sustantivos que rigen las actividades de los comerciantes, la relación comercial, como es el tránsito de bienes y la presentación de servicios en el ámbito comercial. También dentro del comerciante individual hay 5 características básicas. Entre una de ellas es que es poco formalista. Como segundo punto tenemos que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Como tercer punto tenemos que es adaptable. Como cuarto se entiende a ser internacionales. Y como quinto y último punto que posibilita la seguridad del tráfico jurídico. También dentro del derecho mercantil hay 5 principios bases que son esenciales. Uno de ellos es la buena fe, la verdad sabida. Como tercer punto es toda presentación se presume onerosa. Como cuarto tenemos que la intención de lucro. Como quinto tenemos que antes la duda debe favorecerse las soluciones que hagan más las circunstancias. Como segundo punto, en el derecho mercantil tenemos los títulos y valores, que son aquellos documentos formales que llevan a estimarlos como documentos y que deben reunir ciertos requisitos esenciales y mínimos para que tenga validez. Uno de los requisitos para que se pueda hacer válido este título, el título de valor son los siguientes: nombre del título que se trate, la fecha y el lugar de expedición, las presentaciones y derechos que el título confiere, el lugar del cumplimiento o ejercicio de los mismos, y como último tenemos la firma de quien lo expide. Otra de las principales preguntas que siempre tenemos que tener clave en lo que es el derecho mercantil es cuál es la obligación del tenedor de un título que tiene, como concepto tenemos que tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho, que en él se consigna cuando sea pagado y debe ser restituido. Los títulos y valores podrán ser normativos a la orden o al portal. Títulos normativos son los expeditos a favor de la persona determinada, cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento como en un registro que llevará al efecto del emisor. El título al portador son los que no están expeditos a favor de personas determinadas o que contengan la cláusula al portador. Los títulos al portador se transmiten por simple tradición. Como ejemplo, tenemos la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Bueno, la letra de cambio contiene 7 puntos claves, que uno de ellos, la denominación de la letra de cambio, inserta el texto en el documento. Como segundo tenemos la expresión del lugar, del día, mes y año en que se suscribe. Como tercer punto, la orden incondicional al grado de pagar una suma determinada de dinero. Cuarto, el nombre del girador. Quinto, el lugar y la época del pago. Sexto, el nombre de la persona a quien se ha de hacerse el pago. Y como último punto, la firma del girador o de la persona a quien suscribe su ruego o en su nombre. Las letras de cambio pueden ser giradas a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha y
al día fijo. Como recordatorio tenemos que la que se utiliza en nuestro país es a cierto plazo y fecha. El pagaré. El pagaré debe contener la mención de ser pagaré, insertar como en la letra de cambio siempre el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que suscriba el documento y la firma del suscriptor. Como último punto, tenemos el cheque. El cheque, más que todo, debe de contener la denominación de ser, bueno, por ende, cheque. Insertar en el texto del documento. Como dos, el lugar y la fecha en que se expide determinado dinero. La orden condicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la institución de crédito libradora. Como quinto, el lugar de pago. Y como último, la firma del liberador. A continuación nos dejo con la compañera María. Buenas tardes, yo le voy a mencionar un punto importante, ¿verdad? Como lo que es el Tratado de Libre Comercio. Dentro de esto, ¿verdad? Como concepto tenemos que es un acuerdo comercial vinculado, ¿verdad? Que se suscribe en dos o más países para acordar lo que es una concesión o preferencias de aranceles naturales, ¿verdad? Que sean de manera mutua en cuanto, ¿verdad? A lo que son los bienes y servicios entre los caracteres de o las características del libre comercio tenemos que tiene una libre entrada, ¿verdad? Y una salida dentro de la empresa, que la empresa, ¿verdad? Bueno, de la libre y de la iniciativa empresarial, tenemos como tercero y último que los precios, ¿verdad? Que son determinados por las interacciones entre las ofertas y demandas, entre qué es acuerdo, ¿verdad? Comercial de Honduras, ¿verdad? Bueno, dentro de la política de Honduras, en cuanto a lo comercial, está en una abierta en cuanto a la expansión, ¿verdad? Y tiene consigo 10 acuerdos comerciales que abarcan, ¿verdad?, el mercado dentro de 36 países. Como tercer punto tenemos lo que es, ¿qué es la Comisión Nacional de Banca y Seguro? Bueno, como concepto, nos dice que es la entidad, ¿verdad?, desconcentrada de la presidencia funcional y presupuestaria y que tiene la facultad, ¿verdad?, administrativa suficiente para asegurar las habilidades técnicas y financieras necesarias para el cumplimiento en su objetivo. Bueno, esto lo podemos encontrar en el artículo 1, ¿verdad?, de lo que es la ley de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cuál es la función principal? Bueno, dentro de la función principal es que ellos deben de mantener, ¿verdad?, el sistema supervisando lo que son los niveles, ¿verdad?, de solvencia, de acuerdo, ¿verdad?, con las normativas vigentes y asegurando a las instituciones una gestión con todos los riesgos, con la base en las sanas prácticas, ¿verdad?, y salvaguardar lo que son, bueno, salvaguardar lo que es la estabilidad y velar, ¿verdad?, los intereses públicos. Bueno, dentro de los requisitos para poder ser miembro de una comisión, tenemos que debe de ser hondureño, debe de ser mayor de 30 años y estar en un libre, ¿verdad?, ejercicio de los derechos civiles. Tenemos, ¿verdad?, que debe de tener un título profesional universitario, ser, ¿verdad?, reconocido honorabilidad, tener las competencias como notario y experiencias en cuanto, ¿verdad?, a los asuntos bancarios, de seguros financieros y de tutorías legales. Como siguiente punto tenemos lo que es la ley de propiedad industrial. Bueno, la ley, ¿verdad?, de lo que, como resumiendo, la ley tiene como objeto, ¿verdad?, establecer lo que son las bases para las actividades industriales dentro perfeccionando
todos sus procesos de producción, ¿verdad? Promoviendo y fomentando una iniciativa de aplicación industrial para las mejores técnicas. También su conocimiento tecnológico dentro de los sectores, ¿verdad? Productivos, proporcionando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la industria y en el comercio. Los intereses, ¿verdad?, del consumidor también, proteger lo que son las propiedades industriales mediante la regulación de las patentes y de las invenciones y de lo cuanto, ¿verdad?, el registro de la propiedad, de los modelos de utilidad en cuanto a los diseños industriales y las denominaciones de su origen, en cuanto, ¿verdad?, a lo que mencionamos de secretos industriales. Por último punto tenemos lo que es el comercio digital, ¿verdad? En Honduras. Bueno, este es el desarrollo de acciones dentro del mercado de lo que se dice en las ventas, los servicios al cliente, de verdad, las gestiones de carácter, las gestiones logísticas y en general. Estos eventos, bueno, los eventos, ¿verdad? Deben de ser en cuanto a comerciales de todo tipo y su información, ¿verdad? Se lleva a cabo mediante Internet. Y como por finalizar, la ley la regula lo que es, bueno, dentro de la regulación, ¿verdad? El tipo de información dentro de mensajes, datos de contexto entre actividades comerciales y a lo que difiere, ¿verdad?, lo que es el Estado y las convenciones y tratados internacionales.